Hola, bienvenidos, ya estamos de vacaciones en Japón. ¡Oh, qué alegría! Estamos en mayo, pero en España todavía no son vacaciones. Casi terminamos, pero todavía no. Y bueno, en España, ¿qué se hace en España? Tópico mensual. Pues a ver, ¿quién sabe lo que es San Isidro? ¡Ah! Bueno, vamos a pensar un poquito qué es San Isidro y después lo explicamos. Y por otro lado, vamos a hablar un poquito de los toros, ¿sí? Esta parte cultural y única de España, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la polémica de los toros, ¿sí? Mucha gente que no les gusta, que sí les gusta, ¿por qué? Vamos a escuchar, ¿ok? Bueno, vamos a comentar un poquito el tópico mensual, ¿sí? ¿Ya habéis descubierto que es San Isidro? ¿Habéis pensado un poquito, sí? A ver, sí, tienes la respuesta, ¿verdad? Es la feria taurina más importante del mundo. ¿Y dónde se celebra? En Madrid, ¿sí? En la capital de España. La feria de abril es en Sevilla y hace muy buen tiempo, pero en Madrid un poquito más tarde llega el buen tiempo y entonces se celebra la feria de San Isidro, ¿sí? En mayo. Esto es la Plaza de las Ventas, la plaza más importante del mundo, ¿sí? La primera plaza del mundo. Y aquí es donde se celebra la Feria Taurina de San Isidro. Todos los madrileños se concentran y, bueno, gente también de otros lugares vienen para celebrar la feria de San Isidro y, bueno, pues se visten con los trajes típicos, ¿sí? Y van a los bares, toman tapas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estos dos señores están tomando buñuelos, que son típicos también de Madrid, y llevan los trajes de chulapo, trajes de chulapo típicos de Madrid, ¿sí? Y bueno, dentro de la Plaza de Toros es una fiesta. Todo el mundo se divierte viendo la feria taurina, viendo los toros, los toreros y bueno, en el descanso bebiendo vino y comiendo muchísimo, ¿sí? Es un ambiente muy divertido. Y bueno, este señor, ¿qué está haciendo? Está bebiendo vino, pero ¿qué es esto? ¿Sabéis lo que es? Pues es una bota de vino. ¿Y para qué sirve? Pues como en España en verano hace mucho calor, para mantener el vino frío, ¿sí? Bueno, ya sabéis, tenéis que ir para disfrutar de la primera Feria Mundial de Toros en Madrid, en mayo, no lo olvidéis. Bueno, y en mayo, siguiendo el tema de San Isidro, vamos a hablar un poquito sobre la cultura taurina. Por supuesto, todo el mundo sabe lo que son los toros, ¿no? Las corridas de toros, ¿sí? Normalmente la corrida de toros se celebra en la Plaza de Toros, que hemos dicho antes. La más famosa es Las Ventas, ¿sí? Y bueno, normalmente son 6 toros y 3 toreros, ¿sí? Entonces, cada torero tiene 2 toros, ¿ok? Y en el descanso, pues la gente come y hace la fiesta, ¿sí? Esta es la arena que se llama, donde se celebra la fiesta y la gente ve desde la grada. Como se puede ver, se parece un poquito al Coliseo romano, ¿no? Y es que los toros son una cultura que, bueno, se celebra desde la época del Imperio Romano, muy antigua, sí, es originaria desde el Imperio Romano. Y bueno, hay mucha gente en España que está en contra de los toros, pero los toros es un arte. Los toros es típico español y hay que defenderlo. En Barcelona, por ejemplo, recientemente han prohibido las corridas de toros, pero en muchos lugares de España se siguen celebrando. Y por supuesto los toros, aunque el toro muere, realmente la raza del toro se ha creado para la fiesta. Y como muchos otros animales, su misión en este mundo pues es divertirnos en la fiesta. Y claro, aquí tenemos, por ejemplo, un pase que se llama un pase muy bonito del torero. ¿Qué es un pase? Pues un pase es, por ejemplo, con esto, que es la muleta, ¿sí? ¡Ole! ¡Ole! ¿Vale? Hay que pasar. Y toda la gente, pues grita ¡ole! ¡Ole! Y aplauden. Por supuesto, hay una banda de música que siempre ameniza el evento, ¿sí? Y bueno, también vamos a hablar un poco del trofeo, ¿sí? Porque claro, hay mucha gente que no sabe que el toro muere al final. Y aunque muere, el toro siempre se homenajea con honor, ¿sí? Es el honor del toro y se aplaude cuando el toro sale de la plaza, ¿sí? Siempre se aplaude, porque el toro es el protagonista en realidad, ¿sí? Y luego tenemos, como estábamos hablando antes, del trofeo, ¿sí? Cuando el torero pues hace una buena faena, que se puede decir, un buen trabajo, ¿sí? En el toreo del toro, recibe el premio, que normalmente son las orejas y el rabo del toro. Ok. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, al Juli, ¿sí? El Juli es un torero muy famoso en España, ¿sí? Aquí lo tenemos, al Juli, ¿sí?
Y bueno, nada más, que aunque mucha gente está en contra de los toros y hay muchísima polémica, sobre todo la gente joven, hay que escuchar un poco desde dónde viene el toreo, que es una cosa muy cultural y muy única de nuestro país y que, por supuesto, hay que defenderlo en un mínimo, ¿de acuerdo? Así que os invito, por supuesto, a ir a la feria de San Isidro y a ver una corrida de toros hasta el final, porque hay que ver cómo se aplaude al toro y cómo se homenajea al toro, ¿ok? Bueno, pues os dejo. Bueno, y para terminar el mes de mayo, y en referencia también al tema de los toros, ahí tenéis que saber que los toreros pues estudian desde muy jóvenes para adquirir la técnica para torear y para tener una buena calidad de pases, ¿sí? Además hay que hacerlo con la izquierda, con la derecha, ¿sí? Uf, es muy difícil. Entonces hay que luchar y esforzarse mucho, como ustedes hacen, por supuesto, estudiando español. Así que, pues a los toreros cuando ganan y consiguen su premio, los españoles normalmente lanzan una flor. Así que yo voy a lanzar una flor para vosotros por la buena faena. Y hasta el próximo mes. ¡Adiós!